transmitir estos pensamientos. Padre bueno que estás en gloria, yo te doy gracias por las bendiciones tan hermosas que nos das. Primeramente porque a ti te damos la gloria, te damos la honra de todo lo que pueda acontecer en medio de estos cables, Señor, en medio de estas transmisiones. Solo tú te llevas la gloria, solo tú te llevas la honra. Ahora yo te ruego que por favor, Señor, tomes en control, Señor bendito, mi mente, que tomes, por favor, mi boca, que las palabras, Señor, que vayan a salir, Señor bendito, de mi boca puedan ser palabras, Señor, que puedan edificar a esta amada tuya, Señor, la cual, Señor bendito, cada día, Señor, mira y siente y presiente, Señor, de que tú vienes por ella. Y ella necesita estar preparada, estar lista, Señor. Ahora, Señor bendito, en el nombre de Jesús, yo te ruego que nos des un espíritu de revelación, que caiga sobre nosotros, Señor, esa unción quíntuple que tú dejaste, y que nosotros podamos, Señor, comprender y entender las cosas maravillosas que tú, Señor bendito, dejaste en tu palabra. En el nombre de Jesús, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre mis hermanos y que en sus casas ellos puedan contemplar la hermosura de tu rostro. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Yo como siempre le digo, a veces se me hace... Estamos transmitiendo en YouTube y estamos transmitiendo también en Zoom. Así es que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de comunicarse. El ser humano siempre ha buscado los medios para poder tener una comunicación. Y la misma historia nos enseña que la mejor manera o la forma más que el ser humano ha estado usando por años es la palabra hablada. Antes los mensajes eran un poquito de solo montarse en el caballo, le vas a decir a tal y tal cosa, y salía corriendo y llegaba. Entonces, nosotros ahora en este tiempo hemos encontrado diferentes medios de comunicación, pero siempre predomina la palabra. Es que eso es algo impresionante, hermano, porque cuando nosotros nos damos cuenta, vemos a través de los años, de los siglos, que el Señor Jesús o la palabra del Señor dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá. Entonces, de generación en generación, esta palabra se ha transmitido por medio de la palabra hablada. Ese es el medio de comunicación. Mire lo que dice el versículo de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Dese cuenta que dice, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantes. Esa es la manera con que el Señor nos enseña que debemos nosotros transmitir el mensaje por medio de esa palabra que va a ser transmitida de generación en generación. Lamentablemente, a algunos de nosotros solo nos decían que fuéramos a la iglesia, pero nosotros nunca vimos de pequeños orar o leer la Biblia. Por eso a muchos de nosotros no nos llama la atención leer, mucho menos hablar con nuestro Dios. Porque de niño no nos enseñaron a comunicarnos con nuestro Dios. Y cuando íbamos a la iglesia, solo nos hacían repetir algunas frases y eso era todo lo que hacíamos. Entonces la Escritura nos enseña que nosotros estábamos alejados de las promesas de nuestro Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había ninguna oportunidad para nosotros, pero gracias a Dios que el pueblo que antes era el pueblo de Dios no supo entender la visita del Hijo de Dios y nos dio la oportunidad a nosotros de poder entrar. En Juan 1:11 usted lee en la palabra que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero todos a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Eso que estamos ahorita leyendo, usted lo encuentra en 1 de Juan 1, 11, 12 y 13. Pero esa es nuestra oportunidad. Y ahora se nos abre a nosotros una puerta de bendición para que todos los gentiles que creamos en ese nombre podamos alcanzar esas promesas que estaban para nosotros también. Y Dios derrama de su gracia sobre todos aquellos que empezamos a creer en su palabra, esa palabra que es fiel y verdadera, a la cual es bueno que le pongamos atención, dice Pedro. Y de esa manera empieza para cada uno de nosotros y de nuestro caminar en esta tierra la oportunidad de caminar este camino maravilloso que se llama el Evangelio de Jesucristo. Y entonces cada uno de nosotros empezamos a experimentar aquellas promesas que eran para aquel pueblo y que ese pueblo, por la dureza de su corazón, rechazaron, y aún hoy en día rechazan el sacrificio maravilloso que hizo nuestro Señor Jesús. Hoy es un día maravilloso porque Dios quiere hacerte una invitación. ¿Se acuerda que le dije que en aquella boda Jesús iba como invitado? Entonces hoy Dios trae para cada uno de nosotros una invitación. Hoy sí Él es el centro de la atención porque Él es el anfitrión. Y cuando uno es anfitrión, los gastos corren por su cuenta, dicen allí. Yo espero darme a entender para que así todos nosotros podamos aceptar la invitación que Dios trae para nuestra vida en este día que va a ser un día espectacular en tu casa. Entonces pongámosle nosotros a este
a este mensaje un tema. Yo le puse a este mensaje la invitación del Hijo Jesucristo. Eso fue lo que puso el Señor en mi corazón. Ahora, ¿por qué invitación? Porque cuando tú invitas a alguien a una fiesta, el anhelo de tu corazón es que esa persona se sienta en casa, que se sienta bien, que pueda compartir contigo la alegría o la tristeza. Porque no siempre las invitaciones son para estar alegres. A veces son para tomar decisiones, o para que te den un regalo, o para despedir a alguien que partió con el Señor. Ahora yo te tengo una pregunta. ¿Cuántos hoy quieren recibir un regalo del Señor? ¿Verdad que es bonito recibir regalos? A mí me gusta recibir regalos. La Biblia llama a los regalos de Dios dones. Y dio dones a los hombres, dice la palabra, hablando de los 5 ministerios. Pero esos regalos se aprecian más cuando vienen de alguna persona muy especial. Y para Dios, para tu Padre Celestial, tú eres una persona especial. Dice la Biblia que eres la niña de sus ojos. Entonces, si tú eres especial para Él, la pregunta es, ¿será que Él es especial para ti? Ahora esa tú la contestas. Esa ya es tu sentir, tu corazón, tu responsabilidad. O si tú quieres demostrar el amor que le sientes a ese Padre maravilloso que te ama. Yo soy una persona que creo que el Evangelio se expone y no que se expone y no se impone. Mi trabajo es pedirle a Dios para que usted reciba un mensaje del cielo. Que Él le hable a usted por medio de mi boca. Y si usted entiende una palabra, con una sola palabra que se le haga rema en su corazón, Dios que es grande en misericordia, Dios que es poderoso, Dios que vela para que su palabra cumpla el trabajo por la cual lo envió, Él va a velar por ella. Ese ya no es trabajo mío. Ahora, antes de poner versículos en la pantalla, déjame te cuento lo que aquí está sucediendo. Y es que a Pablo y a Silas, que son 2 apóstoles del Espíritu Santo, los habían metido en la cárcel. Los habían metido en la cárcel por predicar el Evangelio de Jesús. Y estaban ellos a medianoche cantando himnos al Señor. Yo no sé si tú haces eso a medianoche, pero estos hombres estaban cantando a medianoche himnos al Señor. Y de repente, un terremoto, bum, 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 bum. Hasta con efectos especiales estoy hoy. Un terremoto mero raro sucede. Y le digo raro porque solo sucedió en la cárcel. Dice que los cimientos se estremecieron y se abrieron las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se soltaron. Dile al hermano que tienes a la par, prepárate, porque hoy los cimientos de tu casa se van a sacudir y se van a abrir las puertas de bendición como nunca antes se habían abierto, y las cadenas que te atan se van a romper en el nombre de Jesús.
Porque cuando Jesús hace acto de presencia, rompe todo yugo. Toda cadena de iniquidad se rompe, toda tiniebla retrocede, porque ha llegado su luz y resplandece en tu casa. Dile a tu hermano, hoy vas a experimentar el poder que hay en la palabra de Dios, pero díselo creyendo que solo algo sobrenatural va a pasar en tu casa hoy. Si tú no lo crees, nada va a pasar. Aquí tienes que activar tu fe. Aquí lo que vas a ver, vas a oír hoy, es porque el Señor quiere visitar tu casa. Quiere hacerte una invitación el día de hoy el Señor. Ahora, ¿por qué yo le digo esto? Porque la historia sigue y dice que el carcelero, al ver las puertas abiertas, agarró su espada y se iba a matar. Y una voz le dijo, no te hagas nada malo, puesto que todos estamos aquí. Entonces corrió hacia adentro y se postró delante de los apóstoles y les preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hechos capítulo 16, versículo 31, dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora yo me pregunté, ¿por qué este hombre preguntó para ser salvo? ¿Por qué este hombre preguntó para ser salvo? Y cuando usted continúa leyendo, se da cuenta que él vivía en la cárcel. De quien en verdad estaba preso no eran los apóstoles, sino este hombre. Y cuando vio las puertas abiertas y las cadenas rotas, él fue libre del yugo que tenía encima. Hoy se rompen los yugos en tu casa. Hoy la luz de Jesús resplandecerá en tu casa. A veces nosotros pensamos que somos libres, que vivimos en una democracia, pero no hay una verdadera libertad si Cristo Jesús no gobierna en nuestros corazones. Todas las puertas de nuestra casa a veces están cerradas. Y todos tenemos cadenas que nos atan a la vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres. Por eso la invitación que Dios te extiende hoy es que creas en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando la salvación llega, empezamos a sentir cosas que antes no sentías. Continúa la historia y dice la historia que este hombre, después de haber creído, les limpió las heridas a los apóstoles y luego los lleva a su hogar. ¿Te das cuenta que él vivía en la cárcel, que no estaba en su hogar? Aleluya. Hoy en día, mucha gente está desesperada porque su casa, en lugar de ser un lugar de alegría y gozo, es un lugar de pleitos y contiendas. Un lugar donde la palabra paz no existe. Pero cuando llega la salvación por medio de Cristo Jesús, empieza a haber misericordia, empieza a haber alegría, empieza a haber paz. Te puedes regocijar con los de tu casa porque la salvación te ha hecho libre. 16:34. Llevándolos a su hogar les dio de comer
y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Por eso la invitación que Dios te extiende es a ser salvo. ¿Salvo de qué? A veces nos preguntan cuando les hacemos la invitación a los que no conocen el Evangelio. Si yo no estoy preso, dicen ellos, pero están atados a esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Jesús dijo: ven, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Dice la Biblia en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso no podemos nosotros decir que todos somos hijos de Dios. El que dice que todos somos hijos de Dios es porque no ha leído el manual de instrucciones que dejó el Padre. Por eso, esa declaración que dio el Señor, ese que le llaman el Papa, es una herejía. Porque primero debemos de experimentar la salvación que viene de creer en Jesús, después de haber aceptado esta invitación y luego recibirle en nuestro corazón para que nos dé el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Aleluya. Mira lo que dice Pablo en Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora le hablo a los cristianos, a los que ya aceptamos a Cristo. Pregúntele al hermano que tiene a la par: ¿en verdad eres salvo? Y yo sé que muchos ahorita, por su fe y su coraje, y porque lo dicen amén, hermano. Porque todos decimos que la salvación trae libertad. Pero la libertad no viene por ser salvo. El ser libre viene por el conocimiento que tengas de tu amado Jesús. Conoceréis la verdad, conocimiento, y la verdad os libertará. ¿Te das cuenta? Ahora, la pregunta que nosotros nos debemos de hacer, ahora que ya hemos creído, ahora que ya somos nosotros hasta cierto punto salvos, debemos de preguntarnos, ¿qué trae la salvación? Entonces, lo primero que la salvación nos hace experimentar o trae esa salvación es un arrepentimiento. Este carcelero se arrepintió de haber encarcelado a hombres inocentes y luego se dio cuenta que él necesitaba ser salvo. Hay mucha iglesia que dice ser salva, pero no se han arrepentido de la forma en que caminan en este evangelio, en la forma en que tratan a sus hijos, en la forma en que tratan a su cónyuge, en la forma en que tratan a sus compañeros de trabajo, en la forma que tratan sin misericordia. Mire, este carcelero un carcelero no tiene misericordia. Él no sabe si el que está preso es culpable o inocente. Su trato para todos es igual. Por eso le digo, no mercy. Porque el trabajo de un carcelero es aplicar la ley.
Pero este hombre experimentó la justicia divina al ver que el Todopoderoso había salvado a todos los que estaban adentro de la cárcel y de ser víctimas inocentes de la injusticia de los que se les estaba acusando. Entonces la salvación trae arrepentimiento. Pregúntate en tu corazón, ¿tú te arrepientes cuando sientes que has hecho algo malo? Porque eso es parte de la salvación. Otra cosa que trae la salvación es justicia. Ahí está Zaqueo, el recaudador de impuestos, un hombre que por su posición cobraba más de lo debido. Pero llega Jesús a su casa y llega la salvación con él. ¿Y cuál es la reacción de Zaqueo? Restituir todo aquello que había cobrado de más. Date cuenta lo que la salvación trae. Mira lo que dice Lucas 19:8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Y Jesús le dijo, aleluya, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Esto es maravilloso, hermano. Es que por eso este mensaje está, pero sacadito en la mañana estábamos ahí orando, pidiéndole al Señor, y de repente cae la bendición de la luz divina y nos ilumina esta cosita que se llama cerebro, y empezamos a sacar palabras. Ahora, esa palabra restaurar también se puede decir pagar, devolver, dar, darán. Tiene varias aplicaciones esta palabra restitución. A ver, pregúntale al hermano que tienes a la par. ¿Tú ya diste cuentas de lo que has dicho? Porque esa palabra restitución es la misma que se utiliza en este versículo, mira. Mateo 12:36. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Mira, se acerca la Santa Cena y allí puedes practicar, puesto que ese juicio es el que te va a servir cuando llegues allá arriba. Dile al hermano que tienes a la par, no faltes a la Santa Cena. Es importante que la tomes, es importante que estés participando de esa administración maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que debemos de experimentar cuando llega la salvación en nuestra vida? Es que nuestra forma de hablar tiene que cambiar tu forma de actuar. Si en verdad eres salvo, no puedes actuar igual a los de allá afuera. Perdóname, no se puede. Esa palabra vana viene de vanagloria, de jactancia, de alarde, de soberbia, de altivez. Ahora, yo sé que tú estabas pensando o pensabas que era alguna palabra soez o alguna palabra mala, como se acostumbra a decir, pero no. Entonces, cuando tú estás experimentando la salvación de Dios, nuestra forma de hablar va a ser de una persona humilde, sencilla y modesta. Por eso la salvación no es nada más ser salvo y seguir siendo el mismo. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio cuando en verdad vivimos en esa salvación maravillosa.
esa salvación que nos dio nuestro Señor Jesús. Por eso la invitación es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, recapitulemos aquí, porque ahora ya no le estoy hablando a un inconverso, ahora ya le estoy hablando a la amada de Jesús. Dice: quien experimenta la salvación de Dios es aquel que tiene misericordia, aquel que tiene justicia, aquel que sabe restituir, es aquel que ha cambiado su forma de hablar vana a una forma de hablar con humildad y sencillez. No, es que esto está calidad, hermano. Volvamos al carcelero, porque este hombre, después de ser salvo, lo que experimentó también fue regocijo. Ahora, ¿qué es regocijarse? Dice el diccionario Dyer Definition que es estar extremadamente alegre. Pero ¿cómo se puede estar contento, hermano Oscar, en la situación que estamos viviendo? Pero si eres salvo, tienes que estar alegre. La salvación denota alegría en tu rostro. No esa alegría hipócrita que ponemos todos cuando nos vamos a tomar fotos. No, sino el estar alegre en todo tiempo. Nos dicen que hay una segunda ola de ese virus, que el Señor lo reprenda. Y si tú le ves el semblante a la mayoría de cristianos, está demudado. Y peor, si le dicen que es portador del mismo. Ya siente que se lo lleva la calaca, dicen por ahí. Pero si en verdad crees tú que eres salvo, debes de andar con alegría en todo tiempo. Mire, quizá usted no va a estar de acuerdo conmigo por lo que le voy a decir. Pero aún en esas enfermedades que le vienen al cuerpo, deberíamos de estar alegres. Porque no son para muerte, sino para que el poder de Dios se manifieste en ellas. Se oye ilógico, pero es que si en verdad somos salvos, deberíamos de experimentar lo que este carcelero experimentó. Él experimentó alegría y gozo. Zaqueo hizo un banquete, o sea que hubo fiesta y se sentó con Jesús en la mesa. Dice la Biblia que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Si estos, que Dios no los llamó hijos, se ponen contentos, ¿por qué nosotros nos empurramos cuando alguien alcanza la salvación? Este está yendo a la iglesia. No, si este es un hijo del diablo, hombre. No vio que embarazó a la fulana, pues. Por eso es que está yendo a la iglesia, porque se arrepintió. O la fulanita esa, que siempre anda de chismosa, ahora está yendo a la iglesia. Esa, a ver qué chismosea, ¿va? Cualquier parecido es pura coincidencia, pero esa es la actitud de mucha iglesia y que dice ser salva. El problema es que no ha alcanzado la plena salvación. Por eso ahora entiendo un poco más aquel versículo de Hebreos en donde dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos
una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Porque es tan grande esta salvación que muchos de nosotros no la estamos viviendo en su totalidad. Y por eso no podemos disfrutarla. Y dice que la recomendación del escritor de Hebreos es que no la descuidemos. Ahora, eso me abre a mí el panorama que debo de esforzarme por alcanzar la totalidad de esta salvación, de la cual soy un invitado del Señor a disfrutar con Él. Ahora ya puedes decir confiadamente que ya eres salvo de una condenación eterna al creer en Jesús como tu Salvador. Pero, siempre hay un pero. Raquel era amada pero estéril. Pero que debemos de alcanzar la totalidad de la salvación, puesto que la salvación trae muchas cosas que tengo que disfrutar. Ahora leamos otros versículos, o versículo, el cual nos hace ver que debemos de crecer en esta salvación maravillosa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, 2:2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Es que qué hermosura esto está calidad, hermano. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso, hermanos, no podemos nosotros darnos el lujo de no congregarnos, aunque sea por este medio. Mire, yo los exhorto a que juntos busquemos y alcancemos a escudriñar todo lo que tenga que ver con nuestra salvación, para que podamos nosotros también ayudar a otros a que alcancen la totalidad de esta invitación que nuestro Señor Jesús nos hace hoy. Aleluya. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo santo. Versículo 5. Versículo santo, aleluya. Es que el 5 es santo. 5 ministerios, 5 unciones. Aleluya. Primera de Pedro 1:5. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Nosotros debemos de ir en esta salvación como la luz de la aurora, buscando que se nos revele, o sea, que nos muestra la salvación, que no es nada más que voy a sufrir por toda la que no voy a sufrir por toda la eternidad, sino que debo de tener revelación de lo que esa salvación es y que es lo que nos trae para nosotros poder disfrutarla. Por eso es que hay mucha gente con la cara de una vez, hermano, pero parecen de esos
perritos así todos arrugados, hermano. Pero es que porque no hemos entendido la salvación. Ya soy salvo de condenación eterna, amén, y que se caiga el cielo. Pero no, cuando ya nosotros vemos a través de la Escritura, la salvación también es un proceso. La salvación tiene varias cosas que nosotros debemos de estar disfrutando en este tiempo. Miren lo que dice Hechos 16, 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Mire, esta mujer es la adivina que Pablo la reprende y le echó fuera el espíritu de adivinación. Pero esta mujer nos deja la enseñanza de que la salvación es un camino el cual nosotros debemos de seguir y explorar y ver qué es lo que ese camino de salvación nos va a dejar de conocimiento para que nosotros conozcamos las promesas de Dios en esta salvación. Esta mujer no era una profeta, era una adivina, pero estaba diciendo una verdad. Ahora, entre paréntesis, si no es de esta iglesia o no se reúne con nosotros, aunque le diga que se lo dijo el Señor, no lo acepte fácilmente. Debemos de discernir todo lo que se nos diga. Ahora, si es del grupo, también debemos de discernirla. Pero fíjese que va a ser un poco más creíble, porque los conocemos. Amén. Por eso cuando estaba escribiendo y se me venían los versículos a la mente, decía yo en mi corazón: yo creo que vamos a llegar allá con el Padre y no vamos en realidad a conocerlo del todo, sino que seguiremos conociendo allá lo infinito, que está maravilloso, que es de Dios. Allá vamos a seguir conociéndolo. Vamos a seguir conociendo de esta salvación. Yo no creo que alcancemos todo lo que esta salvación dice. Mire, son 158 versículos que hay de pura salvación. Pero esto que dijo Isaías y que me lo dieron en la mañana confirmando esta prédica. Miren lo que dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor. Se regocijará, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Mira lo que dice Isaías. Yo cuando me dieron ese versículo en la mañana dije: Padre Santo, dije yo, aleluya. Isaías nos deja ver que esta salvación es una cobertura. Por eso no debemos de descuidar nuestra salvación, porque es puramente nuestra, porque nosotros somos esos gentiles a los que Dios dice que sí vamos a oír de esa salvación que Dios le envió a su pueblo, pero ellos la rechazaron. Miren lo que dice Hechos 28. Sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, punto, ellos sí oirán. Esta invitación que Dios nos hace hoy a que creamos en su Hijo para que seamos salvos
es el preámbulo para que nosotros conozcamos que esta salvación, que es grande, nosotros la gocemos y la conozcamos a tal punto que esa salvación nos lleve a que seamos parte de ese movimiento que viene para el mundo de salvación que el Señor va a derramar en los postreros tiempos. Ahora yo pues, como te digo, iglesia, esto está maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo que se acerca, viene un tiempo de poder, te van a seguir los milagros, vas a ver manifestaciones no solo en tu casa, sino que las vas a ver en todo lugar donde vayas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre la iglesia. El Espíritu de Dios te va a seguir a donde quiera que vayas, y donde quiera que tú te encuentres, vas a hablar la palabra de Dios con el poder que el Señor ha puesto sobre la iglesia. Eso es lo que se avecina. Antes de irnos, antes que salgamos de esta tierra, tenemos que soltar la boca, tenemos que soltar la lengua. No podemos nosotros ya mantener más este mensaje con nosotros adentro. Tiene que salir. Dice la palabra que de nosotros tienen que correr ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva que el Señor ya ha depositado en tu corazón, tienen que salir. ¿Por qué? Porque tú que ya entendiste algo de la salvación, ahora te toca ser partícipe para que otros alcancen aquello por lo que el Señor los va a estar llamando. Tenemos una responsabilidad, tenemos una invitación, y es a que todos crean en nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso me da a mí a entender que esta salvación tiene un costo incalculable. Y es por eso que debemos de ocuparnos de ella. Yo voy terminando. Y voy a terminar con este versículo bien conocido por usted. Y es que Pablo le hace ver a Timoteo que debe de tener cuidado. Miren lo que dice Primera de Timoteo 4:16. Aleluya. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti como para los que te escuchan. Ahora la pregunta es, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Ahora regrese conmigo al versículo 4:13. No se lo puse, porque ese fue el último que puse. Aleluya. Pero mire, estos 4:13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. 14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Que sea evidente a todos. La salvación
al igual que la fe, se miran y son otros los que la ven. Por eso debemos de cuidarla. Mire lo que decía la oración. La oración decía que nos ayudara el Señor a dar un buen testimonio para los de afuera. Yo no sé si usted la escuchó. Yo no sé si usted se puso de acuerdo con la persona que estaba orando, pero esa es su responsabilidad. Esta es una invitación del Hijo Jesucristo. Yo sé que usted ya le aceptó en su corazón y que, como le dije anteriormente, usted ya es salvo de una condenación eterna. Pero ahora le toca esforzarse para cuidar y alcanzar esa salvación en su totalidad. Padre,